notable lugar de entierro del primer emperador de China, Qin Shi Huang, ha sido una maravilla para los arqueólogos desde su descubrimiento. El fenomenal ejército de terracota que lo rodea es el primero de su tipo, un verdadero tesoro escondido. Sin embargo, los científicos han descubierto nuevos secretos sobre este antiguo emperador y su magnífico ejército de tumbas, cosa que nadie hubiera imaginado jamás. Esta masa de terreno con estas figuras es indescriptible. ¿Qué nuevos secretos se han descubierto sobre el primer emperador de China y su legión de terracotas? ¿Cómo impacta esta nueva información en nuestra visión del antiguo pueblo chino y del mundo? Bienvenidos a un nuevo video. Únete a nosotros en este video mientras los científicos finalmente abren la tumba del primer emperador de China sellada durante miles de años. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Qin Shi Huang fue el primer emperador de China. La leyenda de este antiguo emperador es asombrosa, todo se remonta aproximadamente al año 246 a.C. En aquel entonces, China, tal como la conocemos hoy, no existía. En cambio, había 7 pequeños reinos en la región, cada uno con su propio rey y ejército. Estos reinos a menudo luchaban entre sí en enfrentamientos épicos por la supremacía. En uno de estos reinos llamado Qin, un joven rey iba a ascender al trono con solo 13 años. Puede parecer una edad temprana para gobernar, pero en aquellos tiempos era impredecible cuánto tiempo viviría un rey. Algunos reyes morían antes de los 40, por lo que era típico que el siguiente rey asumiera el trono lo antes posible. Cuando el niño Qin Shi Huang ascendió al trono a los 13 años, probablemente todos pensaron que terminaría como sus predecesores. Nadie imaginó que haría algo que ningún rey había hecho nunca. Nadie imaginó que se convertiría en el primer emperador de su país con la ayuda de un asesor llamado Lu Buai y un general leal llamado Wang Yan. Pudo aplastar a todos sus rivales en una serie de intensas guerras y luego unificó los 7 reinos bajo su mando. En el 21 a.C., el emperador Qin Shi Huang se había convertido en el hombre más poderoso del mundo, convirtiéndose en el primer emperador en China. Mantener a los otros reinos en secreto implicaba utilizar una combinación de engaño diplomático y fuerza bruta. Han fue el primer estado en unirse al emperador Qi, seguido por Yao, Wei, Shu, Yang y Qi. Sin embargo, la ambición de este emperador era mucho mayor que una China unificada. Quería hacerla lo más gloriosa posible para que su nombre quedara grabado en las arenas del tiempo. Lanzó muchos proyectos para mejorar la administración y la cultura de la economía. Esto implicó la construcción de carreteras, canales y, lo más famoso, la Gran Muralla China. También estandarizó el sistema de escritura y la moneda de la dinastía Qin. Para demostrar cuánto amaba la conquista, el emperador Qin Shi Huang envió a sus sirvientes a expediciones para explorar y trazar mapas en las tierras más allá de la China unificada. Pero estaba claro que deseaba conquistar más tierras y esto es lo que muchos creen que lo impulsó a buscar algo que ningún otro emperador había buscado: la inmortalidad. Una cosa que la historia no deja de recordarnos sobre el emperador Qin Shi Huang es que él estaba obsesionado con ser inmortal. La verdad es que la antigua China era reconocida por sus guerras y los reyes del caos podían ser traicionados, apostados, derrocados o incluso asesinados. Al ver lo poderoso que se había vuelto y cuántas tierras aún quería conquistar, este emperador encontró una manera de preservar su reino y así comenzó la búsqueda del elixir inmortal. Shi Huang gastó sumas escandalosas de dinero y recursos financiando personas que eran enviadas para buscar una poción secreta de sustancia que pudiera cumplir su propósito. Era como si el joven emperador supiera lo que haría. No vivió mucho tiempo porque solo reinó del 221 al 210 a.C. Murió durante uno de sus viajes de inspección, pero antes de su fallecimiento le dio al mundo algo fenomenal que se convertiría en uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de todos los tiempos. Construyó una estructura fenomenal en su lugar de entierro, un impresionante sitio que permaneció oculto durante más de 2000 años. Este legado imperial fue descubierto en 1974. El descubrimiento nunca fue premeditado. Los agricultores locales simplemente estaban excavando un pozo de agua cuando encontraron alguna de las estructuras artesanales de la tumba. El descubridor inicial fue un granjero local llamado Jing. Después de que él y algunos de sus colegas vieron varias terracotas, informaron del descubrimiento a las autoridades locales. Estos hombres no tenían idea del significado o valor de lo que encontraron. De hecho, nunca supieron que lo que encontrarían se convertiría en lo que ahora conocemos como el ejército de terracota.
El ejército de terracota es un ejército de soldados de tamaño humano enterrados junto a los restos del emperador. Todo el ejército fue encontrado bajo tierra por arqueólogos. Después de los hallazgos iniciales de los agricultores locales, hoy en día es uno de los más extraordinarios descubrimientos jamás realizados. El descubrimiento transformó casi por sí solo la economía china, generando importantes ingresos de turistas y escolares que vinieron a examinar el ejército de terracota, que estaba compuesto por 8.000 soldados, 130 carros, 520 caballos y 150 caballos del Calvario. Ese es el tamaño del ejército de terracota. Cada figura estaba colocada de acuerdo para que su rango tome el lugar que les corresponde, como lo harían en una formación de batalla típica. Una cosa interesante acerca de este ejército es que no hay dos figuras que se parezcan. Algunas tienen barba, otras no, algunas son gordas, otras no. Los peinados y los rasgos faciales también son únicos para todos los soldados y algunos están elaborados con un diseño o tipo de armadura específico que representa su rango. El nivel de atención al detalle en el ejército de terracota es simplemente excelente y se vuelve aún más interesante si se considera que estos tipos fueron creados hace más de 2000 años y, sin embargo, muestran un nivel tan alto de excelencia artística. ¿Cómo logran mantenerse preservados hasta el día de hoy? Ese es otro misterio. Seguramente puedes imaginar cuántos recursos se necesitaron para construir algo como esto. Esta fenomenal obra de arte simplemente demuestra cuán rica y poderosa era la dinastía Qi. Fue en 1987 cuando el ejército de terracota fue oficialmente declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y desde que entró en el centro de atención, los expertos y académicos han estado trabajando arduamente para tratar de descubrir cómo los antiguos chinos pudieron lograr tal hazaña. El nivel de arte representado en el ejército de terracota es simplemente alucinante. Todo fue hecho para parecer realista, desde la armadura hasta las armas y los rasgos faciales. Tenga en cuenta que estamos hablando del año 210 a.C. En aquel entonces la tecnología no era tan sofisticada como ahora. El nivel de habilidad que se necesita para hacer algo como esto debe estar fuera de este mundo. Se cree que los soldados del alma fueron elaborados en una especie de línea de ensamblaje con diferentes artesanos especializados en artes específicas del cuerpo, para después ensamblar cada estatua. Luego fue reelaborado para agregar características únicas como expresiones faciales, etc. Debe haber habido unidades especiales que elaboraron las armas que estos soldados empuñaban, ya que las investigaciones han demostrado que las armas fueron elaboradas con exactitud y precisión tal como las empuñan los propios soldados del ejército. Armas como espadas, lanzas, flechas y ballestas estaban tan bien hechas que algunas de ellas se han mantenido afiladas y fuertes a pesar de que han pasado más de 2 milenios. Los expertos han descubierto que la mayoría de estas armas tenían una capa de cromado que aseguraba aún más la longevidad. Pero entonces te preguntarás, ¿por qué un emperador invertiría toneladas de dinero, habilidades y recursos para construir un ejército de hombres y caballos de arcilla sin vida? ¿Para qué sirvió realmente el ejército de terracota? Todo se reduce a las antiguas tradiciones que prevalecieron durante la época de cada rey. Quien gobernaba una dinastía tenía derecho a una tumba digna. No era raro encontrar reyes haciendo artefactos y todo tipo de estructuras en sus lugares de entierro, así que imagina lo que se haría por alguien que no era solo un rey sino un emperador, el primero de los de su especie, que seguramente merecía una vista de entierro digna. Los constructores eligieron una vista a unos 89 kilómetros del Palacio de las Laderas de una montaña. Al principio nadie hubiera pensado que esta tumba se convertiría en una de las tumbas más grandes jamás construidas, pero a medida que se desarrolló la leyenda del emperador de China, nadie podía negar que necesitaba un lugar de entierro digno de ser recordado durante siglos. No era solo una tumba, sino un monumento del hombre más poderoso de la historia. Esto fue lo que impulsó la creación de un lugar de entierro espectacular. Según registros antiguos, la tumba del primer emperador de China medía hasta 115 metros de altura y contaba con una cámara de aproximadamente 80 metros por 50 metros de dimensión. Estaba rodeada por un muro de piedra de 15 metros de largo y 125 metros de ancho. Algo así tomó muchos años para construirse. Es por eso que algunos teóricos sugieren que el emperador debe haber comenzado a construir su mausoleo poco después de ascender al trono. Los expertos en arqueología estiman que la tumba del emperador Qin Shi Huang debe haberse extendido hasta unos 500 metros a cada lado de su base, lo que la hace mucho más grande que las pirámides egipcias. Sin embargo, 2 milenios de viento y lluvia debieron erosionar la enorme base de la tumba.
Según relatos antiguos, los arquitectos e ingenieros hicieron un esfuerzo adicional para recrear el palacio del emperador dentro de la cámara funeraria, asegurándose de representar hasta el más mínimo detalle, como los ríos que fluyen a través de él. En el reino era como si hubieran planeado que el emperador gobernara en la eternidad tal como lo hizo en la tierra. Sin embargo, lo que los relatos antiguos no mencionaron fue el ejército magnífico escondido en 3 pozos en una esquina de la tumba. Los arqueólogos que investigaron los pozos confesaron que nunca habían visto una terracota antigua tan compleja y espléndida. Además del ejército de terracota, había otra cosa impactante en esta tumba. Los reyes de la antigua China estaban obsesionados con la otra vida. No era inusual que 1 o 2 vidas humanas fueran sacrificadas en el entierro del rey. Esas personas estaban destinadas a servir al rey en su camino hacia la otra vida, al menos eso es lo que creían en ese momento. Por lo que cuando llegó el turno del primer emperador de China, se decidió que merecía más que el número habitual de mujeres. Se cree que al menos 100 mujeres fueron asesinadas y enterradas junto a él, y según los registros antiguos, entre estas mujeres estaban todas sus concubinas sin hijos, sacrificadas para servir a su señor en la eternidad. Aunque no hay forma de verificar si estos registros son ciertos, parecería que era el deseo del rey obtener el máximo confort y placer en la otra vida tal como lo hizo mientras estaba vivo. Pero como ves, estos no fueron los únicos sacrificios hechos para satisfacer las necesidades y deseos del antiguo rey en la otra vida. Construir esta enorme tumba y el magnífico ejército de terracota requirió el uso de miles de mano de obra humanas. Los historiadores creen que el emperador adquirió la mayor fuerza laboral en la historia de China para su proyecto masivo y que todos eran mano de obra barata. En otras palabras, es probable que estas personas no se les pagara sino que se les obligara a hacerlo. El emperador Qin Shi Huang trajo mucha opresión al pueblo de China y fue muy temido y odiado por muchos. Algunos eruditos creen que este emperador reclutó a más de 700.000 personas para construir el mausoleo del emperador Qin, pero no terminó ahí. La teoría también cree que estos trabajadores fueron asesinados más tarde para que no revelaran los secretos de la tumba. La tumba del emperador Qin Shi Huang era como un reino subterráneo, un testimonio de su poder y esplendor, considerando el hecho de que tenía muchos enemigos que probablemente no querían a alguien que se metiera con su legado. Además, existía la creencia de que el ejército de terracota cumpliría el propósito crítico de proteger al emperador en su otra vida. Destruir este ejército era como la perdición para el alma del emperador, por lo que el emperador hizo todo lo posible para mantener su legado. El lugar de la tumba es un secreto que incluso llega al genocidio, aunque los historiadores y eruditos han coincidido en que perdieron varias vidas durante la construcción del mausoleo del emperador Qin Shi Huang. Todavía hay un poco de controversia sobre cuántos trabajadores fueron asesinados. El número 700.000 parece una exageración para algunos eruditos. Otros han teorizado que no hay manera de que el emperador hubiera matado a esta cantidad de personas sin causar un levantamiento o recibir algún tipo de reacción que habría llegado a los libros de historia. Pero luego los defensores de la historia del genocidio argumentan que el emperador pudo haber tomado la decisión de expulsar a los 700.000 trabajadores unos pocos a la vez. Tal vez después de que un grupo de trabajadores terminara una sección del mausoleo, los matarían y esconderían su cadáver en la arena. Después de esto, otro grupo entraría a trabajar en otra sección del museo. Esta rotación habría ayudado a la ejecución silenciosa de los trabajadores y con el tiempo el número total de muertos se habría acumulado en 700.000. Muchas personas que han visto en vivo al ejército de terracota consideran a los trabajadores que hicieron realidad este sueño como héroes, pero resulta que eran mucho más. Además de que fueron víctimas de un poderoso y despiadado emperador, alrededor de la tumba del primer emperador se han encontrado cráneos y huesos que cuentan una triste historia. Después de analizar estos huesos se descubrió que pertenecen a personas que murieron debido a condiciones de trabajo intensas. Resultó que construir la tumba del primer emperador era más un infierno que un trabajo. Trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, a veces conseguían poca o ninguna comida y sueño. Muchos morían en estas duras condiciones y sus huesos simplemente eran desechados en las áreas circundantes. Estos huesos han sobrevivido durante más de 2000 años para contar la historia. Hoy en día, los expertos creen que el ejército de terracota recibió más trato real que los humanos que trabajaron día y noche para construirlos. También creen que la mayoría de los trabajadores del emperador eran deudores que no tuvieron más remedio que trabajar, y muchos trabajaron hasta la muerte. Pero no solo los deudores participaron en esta tarea, incluso los ciudadanos comunes recibieron el mandato de dar un año de sus vidas para construir la tumba épica.
era como un tesoro nacional y, de hecho, ningún gobernante chino alguna vez gastó tanto en su tumba como lo hizo el emperador Qin Shi Huang para construir la suya, tanto en recursos monetarios como en trabajo. Es por eso que cuando el emperador murió en 210 a.C., el pueblo chino se rebeló asesinando a su sucesor y poniendo fin a su dinastía. Este giro de los acontecimientos ha hecho que algunos investigadores crean que la tumba de este emperador nunca fue terminada. Uno de los reyes chinos antiguos más notables con una tumba comparable a la del emperador Qin Shi Huang fue Yang Guang. Su tumba fue encontrada en 1977, aunque fue enterrado unos 200 años antes que el primer emperador. La tumba de este rey debe haber pavimentado el camino para el emperador Qi en tamaño, forma y componentes. Se ve que las antiguas tumbas chinas eran como simples pozos verticales. Sin embargo, este rey construyó su tumba como un palacio subterráneo, tenía varias cámaras y el ataúd estaba en una de las cámaras. Se dice que insistió en el tamaño y el diseño de la tumba para que su alma pudiera vagar libremente en esta mansión eterna. Se creía que este rey viviría incluso después de la muerte, por lo que ciertas cosas tuvieron que ser colocadas en este palacio eterno para asegurar su comodidad. La tumba tenía pasillos, mucho espacio y otras características únicas. Sin embargo, parecería que el emperador Qin Shi Huang estaba más centrado y concentrado en llegar al más allá de manera segura, en lugar de vagar libremente. Incluso la ubicación del ejército de terracota parecía un movimiento táctico. Verá que los 3 pozos que contienen el ejército de terracota están ubicados al este del monte funerario del emperador Qin Shi Huang. Esta posición, según los historiadores, era para que el emperador pudiera estar protegido de cualquier amenaza que emanara de los estados orientales que había conquistado mientras estaba vivo. Allí también había carros y caballos de bronce un poco más alejados del ejército de terracota. Los detalles y adornos de estos caballos son alucinantes, réplicas típicas de lo que verías en los caballos que formaban parte del paseo de un rey. Tal vez estos sirvieran como transporte VIP al más allá, pero estos carros no son todos iguales en términos de tamaño y decoración. Es por eso que los investigadores han predicho que cada uno tenía propósitos únicos. Uno de estos carros es mucho más grande que los demás y está tirado por 4 caballos de bronce. Se cree que se trataba de un carro de guerra hecho específicamente para el comandante del emperador. Los altos muros y la representación detallada de armas y herramientas en el carro indican su propósito de guerra. Se cree que otro carro más pequeño con soportes más bajos y un dosel sirvió para propósitos ceremoniales en la antigüedad. De hecho, en la dinastía Qin se cree que este era el carro que el emperador usaba para viajes cortos de ocio y funciones. Era más un carro de exhibición que un carro de guerra. En cualquier caso, estos carros nos dan una pista sobre el extraordinario nivel de diseño de los artesanos de la dinastía Qin. En ese tiempo, dada la poca o ninguna tecnología disponible en ese momento, requirió mucho esfuerzo y paciencia para brindar detalles tan asombrosamente precisos sobre el ejército y los caballos. El hecho de que se usaran metales preciosos como oro, plata y bronce también demuestra cuánto valoraba el emperador este proyecto y lo rico que era. Sin embargo, han salido a la luz revelaciones más impactantes sobre la tumba del emperador Qin Shi Huang. Verás, resulta que el emperador no solo se preocupaba por salvaguardar su vida futura, sino que también tenía la intención de hacer de su lugar de entierro una versión subterránea del recién fusionado Imperio Qin. En los registros del libro del gran historiador del Simam, la tumba del emperador se describe como un universo con estrellas en lo alto, y los pisos se convierten en un mapa de China. Incluso los 2 ríos de la región, el amarillo y los ríos Yangtze, fueron representados con mercurio. Es bastante curioso que los arqueólogos encontraron rastros de mercurio en las cámaras donde estaba enterrado el emperador Qin Shi Huang. Y, curiosamente, los estudiosos han aprendido que los alquimistas que vivieron en la época de la dinastía Qin creían que el mercurio tenía propiedades que ayudaban a la longevidad y por eso parecería que el emperador siguió persiguiendo su sueño de inmortalidad incluso hasta la tumba, mientras que no tuvo la suerte de encontrar un elixir de inmortalidad. Muchos creen que el sueño de este emperador de vivir para siempre aún se hizo realidad gracias a su épico ejército de terracota. El mundo sigue hablando sobre el primer emperador de China a más de 2000 años después de su muerte y es posible que se continúe haciéndolo hasta el fin de los tiempos. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete al canal y no te olvides darle a la campanita de notificaciones
para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!